Capítulo 1. Era el 23 de julio. El cielo estaba despejado, el sol estaba alto, las nubes estaban blancas y menguando perezosamente, sin preocuparse en el mundo, dejando que el viento las llevara sobre el monumento del Hokage, que lucía tres caras, una de las primeras Hokage, la única. Del segundo Hokage, el del Jiji, como lo llamaba un rubio hiperactivo, y el del Hokage actual. Ese día, un niño con púas rubias se paró junto a uno de cabello negro y, con un pequeño pero adorable puchero, hizo sus mejores ojos de cachorro. El otro chico lo miró con una marca de tic ligeramente nerviosa en la frente, antes de suspirar y dividir por la mitad la paleta que tenía, ese tipo de paletas que tenían dos palos de madera, y que generalmente estaban destinados a ser compartidos. El primer niño, el rubio, sonrió con una sonrisa feliz, agarrándolo y comenzando a chuparlo, mientras esperaba, junto con su amigo, que uno de sus padres viniera a buscar a los dos. Al año siguiente, vamos a cumplir 6 años, y en la academia, señaló Naruto, mientras el Uchiha puso los ojos en blanco, con un suspiro, y tal vez te encuentres un club de fans, así que dejaré de ser tan deprimente, agregó, mientras Itachi sacudía la cabeza. Otou-san me dijo que el tío Moto se suicidó anoche, se estaba ahogando en la desesperación, apareció una mirada triste en el rostro de los 5 años, nació el 9 de junio, un hecho que lo convirtió en el mayor entre los dos, algo que Naruto había usado más de una vez para sus propias burlas, pero que en realidad parecía marcar mucho las diferencias entre los dos muchachos. En primer lugar, uno vestía ropas de color naranja brillante, con un par de gafas alrededor del cuello. Tenía pantalones naranjas y, de haber sido realmente un ninja, sin duda habría sido la primera víctima en la tercera guerra de los shinobi, que terminó recientemente. Sus claros ojos azules y su cabello rubio con púas se parecían claramente a los de su padre, y sus mejillas mostraban 3 marcas similares a bigotes que, junto con su padre como el cuarto Hokage, significaba que tenía su propio club de fans, desde la edad de 1. Estaba bastante seguro de que su madre tenía la culpa, afirmar que Kushina Uzumaki era una madre aduladora sería afirmar que el viento ártico era ligeramente ventoso, y al adular, en realidad significaba que Naruto tenía pijamas más extraños, como animales que cualquier otro normal chico realmente lo habría hecho, y había fotos que, podía jurar por Kami, habían sido tomadas a una breve distancia de una segunda de otra, de tal manera que podía voltearlas todas y tener una película lista, mostrando cosas como su primer día en la piscina, su primer paseo, su primera palabra, ¿por qué tomar una foto para su primera palabra? En realidad no tenía idea de eso, pero no quería señalar eso, por temor a que le pellizcaran las mejillas repetidamente, con afirmaciones de lo lindo que era cuando hacía pucheros. El otro chico, por otro lado, Itachi Uchiha, tenía una mirada seria, una actitud tranquila y serena, y parecía mayormente tranquilo no actuando como un niño. Habiendo desplegado a los Uchiha en masa para la guerra, y habiendo muerto muchos bajo la protección de Konohagakure, era de esperar que creciera mentalmente, ver morir a los miembros del clan, primos o amigos de la familia, especialmente en la mente de uno. Cuando algunos murieron después de la guerra, el dolor, la culpa, la atrocidad de la guerra todavía parecían frescos en su mente. No había sido una guerra bonita. Destrucciones, pueblos completamente arrasados, niños y mujeres asesinados sin un mínimo de piedad. Obviamente no lo había visto, pero había sentido el cambio en algunos de los sobrevivientes, era sutil, al principio, solo una mirada triste de vez en cuando para algunos niños, o tal vez una sonrisa torcida a una mujer embarazada, o cosas así. O volvieron a la normalidad, con la ayuda de otros o mediante el uso de la bebida del olvido, sake que era, o no lo hicieron, y por lo general se degeneraron, o muy probablemente cayeron presas de su oscuridad, y se suicidó en algún momento trajeron a sus hijos e hijas con ellos, otras veces simplemente abandonaron la aldea y fueron encontrados en el bosque, sus propios kunais aplastaron sus ojos, tal vez en un intento de borrar los recuerdos o las cosas que habían visto. Itachi había sentido todo eso, y había visto todo ese dolor, y por eso, ya no tenía ni una pizca de respeto por los belicistas, y, si no tenía una necesidad real de entrenar y aprender el arte de la guerra, por el deber del clan, él habría dejado de ir a cualquier tienda de armas, negándose incluso a hablar con los traficantes de armas. Todavía tenía que despertar su Sharingan, una hazaña que algunos miembros del clan nunca lograron, ya que era algo voluble, el llamado doujutsu más poderoso de Konoha, que sin embargo tenía una posibilidad aleatoria de aparecer, y en algún momento nunca lo hizo. Llevaba una camisa verde lisa y pantalones marrones lisos, y, tal como lo había señalado Naruto, tenía una cara seria, algo que ningún niño de 5 años debería tener. ¿Cómo te ahogas en la desesperación?
Preguntó Naruto, perplejo, ¿no era la desesperación una emoción? ¿Podría alguien ahogarse en esas cosas? Es un dicho, respondió Itachi con un suspiro, por todo lo bueno que sus madres se tenían el uno al otro, el hecho de que tanto Naruto como él esperaran a las afueras de una clínica fue razón suficiente para justificar una especie de vínculo entre hermanos gemelos. 2. Teniendo en cuenta que sus madres habían terminado embarazadas casi al mismo tiempo, una en el proceso de dar a luz ese día y la otra, la mujer pelirroja, en su 7º mes de embarazo, solo significaba una cosa. Ambas sabían perfectamente bien cómo apestaba estar en sus casas, o cerca de ellas, especialmente para Itachi, en las próximas horas. En primer lugar, serían gritos fuertes, provenientes del infierno en sí mismo, y luego sería una conversación de bebés. Horas de charla infantil. No solo para el bebé en sí, sino también para afirmar que ser un hermano mayor sería un asunto extremadamente importante y serio. Aún así, Itachi tenía en él el ser un hermano mayor confiable, si hizo práctica con un impredecible nudillo de un chico rubio que parecía más que capaz de arrojarse en situaciones completamente peligrosas y locas. La primera vez que se conocieron, Naruto había entrado despreocupadamente en la armería de Uchiha y había disparado una etiqueta explosiva. Solo el reflejo de Itachi había justificado la única destrucción de la planta en maceta favorita de su madre, en lugar de todo el complejo. Algo sobre el hecho de que el niño podía caminar dentro de un área de alto nivel de seguridad, mientras vestía ropa obviamente de color naranja brillante, lo había hecho más que interesado en vigilarlo, eso, y el hecho de que era divertido pasar el rato especialmente con la guerra y todo. Una vez más, el sonido de las puertas del hospital abriéndose llamó la atención de los dos niños, como lo había sido durante las últimas 2 o 3 horas, y allí, de pie con una sonrisa brillante, dejando que sus ojos azules se posaran en ambos niños, separó el habanero al rojo vivo de Konoha, el tomate, si uno quería morir de una muerte dolorosa llamándola con ese apodo, el único Kushina Namikaze. La mujer sonrió por 1 minuto o 2, antes de exclamar en voz alta. Tenemos un Oni-san y su Otouto ahora te bane. Los ojos de Itachi se abrieron en estado de shock, por las buenas noticias, cuando él y Naruto se levantaron del banco en el que estaban sentados, acercándose a Kushina, mientras que el chico rubio, con una sonrisa, dio un golpe amistoso al hombro de Itachi, antes de decir una voz fuerte y alegre. Eso es increíble, Tebayo. Al momento siguiente, un golpe de nudillo en la cabeza de Naruto hizo que el niño gimiera, mientras Kushina, con el ceño fruncido y una marca nerviosa, apretaba los dientes mientras murmuraba. Tengo que arreglar esta forma de hablar ahora mismo. Ouch. Kara-san. Eso duele, Tebayo. Otro golpe en la cabeza, antes de que se convirtiera en un afecto cariñoso, ya que la mujer pelirroja en realidad no puso ninguna fuerza detrás de sus golpes de nudillo. Bueno, Itachi-kun, deja de mirar boquiabierto como un pez y entra, tu madre está descansando, pero ella quería que vieras a tu hermanito, mientras Kushina sonreía al hermano mayor, Itachi asintió con la cabeza, corriendo de la manera más cortés como se le ocurrió, lo que significaba caminar rápidamente hasta que las puertas del hospital se cerraron detrás de él, antes de salir corriendo por los pasillos, evitando tantos médicos y enfermeras como sea posible, mientras se dirigía a la habitación de su madre. Mientras tanto, madre e hijo se miraron el uno al otro con una especie de sonrisa bien informada. 5 minutos más tarde, Itachi salió con una especie de cara avergonzada y, mientras Namikaze se reía, Kushina le dijo al pobre niño el número de la habitación en la que estaba su madre, haciendo que el Uchiha se fuera una vez más, mientras los dos, el rubio, el chico con púas y la mujer pelirroja se rieron por un largo momento. ¿Has estado comiendo una paleta? Aunque te dije que no estropearas tu estómago para el almuerzo. Kushina preguntó de repente, sus ojos se estrecharon ligeramente cuando el aire alrededor de los dos se puso tenso por un momento. Kara-san, sabes que nunca, como Naruto dijo eso, ya había comenzado a dar un solo paso hacia atrás, solo para ser rápidamente atado por cadenas de chakra y, siendo sostenido como un saco por su madre, llevado hasta el ramen de Ichiraku, recientemente inaugurado, que tenía una gran variedad de tipos de ramen. Cuando Kushina sonrió, ya que se había convertido en un cliente habitual del puesto, Naruto esperaba que su madre lo dejara caer. Namikaze-san, ¿sal ramen como siempre? Teuchi preguntó, mientras su hija, Ayame, miraba perpleja desde detrás del mostrador, para mirar la especie de capullo de cadena, que era un Naruto que hacía pucheros. Otou-san. Naruto-kun se está poniendo azul.
Ayame exclamó, con una cara preocupada, su cabello castaño claro ya atado en una cola de caballo, mientras sus ojos oscuros miraban con una mezcla de preocupación y perplejidad al niño, mientras Kusina suspiró, dejando a su hijo libre, y sentándose a su lado. Si vuelves a estropear el almuerzo, voy a tener que probarte el nuevo pijama que compré, ¿sabes? El tigre. En ese momento, Naruto palideció, preferiría morir avergonzado que usar algo que tuviera una cola real, aunque hizo reír a Ayame, ya que la niña ya tenía una mente claramente desviada por imaginar ciertas cosas. Ayame, vuelve aquí, tienes que empezar a aprender a cortar verduras correctamente para la sopa. Mientras Teuchi decía eso, la niña asintió con la cabeza, mientras el hombre tomaba la orden de Naruto de ramen de cerdo, y, justo cuando el chico rubio estaba a punto para ir Itadakimasu en la comida, una mano revolvió el cabello del niño, como otro rubio, vestido con túnicas blancas con un motivo de llamas en la base del manto, y una especie de sombrero ancho recortado con el kanji para disparar sobre él. Sabía que los encontraría a los dos aquí, mi billetera estaba llorando de dolor después de todo, cuando el cuarto Hokage, Namikaze Minato, habló con una sonrisa. Kusina sacó la lengua de una manera infantil, antes de mostrar uno de sus bolsillos interiores una billetera con forma de sapo. No pensé que pudiera llorar, ya sabes. Mientras la mujer se reía, la cara de Minato palideció en estado de shock. Ahora bien, Kusina Hime, por favor no te vayas por la borda, sabes que el estipendio del Hokage no es tan alto como lo que mucha gente piensa, respondió el hombre, tratando de recuperar la billetera en forma de sapo, solo para encontrar siempre está fuera de su alcance, al ver que a Naruto no le importaba, mientras estaba allí comiendo ramen. Otou-san, dijo Naruto, después de un rato, después de haber terminado su propio tazón, ¿crees que tendré un Otouto o un Imouto? Preguntó, mirando con esperanza a su padre, mientras el hombre en cuestión tosía nerviosamente, antes de responder. Bueno, no lo sabremos hasta que el repollo haya crecido lo suficiente como para, Otou-san. Ayame exclamó. ¿No fue la cigüeña la que trajo a los niños? Teuchi silenciosamente dirigió su mirada hacia el caldo de cocción, comenzando a silbar, aparentemente tratando de no darse cuenta de que el Hokage y su hija entraban en una pelea verbal sobre quién, qué o cómo realmente trajeron a los niños. Qué lindo recuerdo sería en los años venideros. 2 años más tarde Naruto se despertó, lentamente dejando que su mano se moviera debajo de su almohada, para agarrar su kunai, escondido allí. Luego, sin pensarlo 2 veces, lo arrojó directamente hacia él, hacia la persona que había entrado en su apartamento, su pequeño apartamento de una habitación en el que había sido relegado después de los eventos que lo llevaron a convertirse en el individuo más odiado. En todo Konoha después de todo, albergaba al Kyuubi en él, ahora. Un prisionero silencioso, como nunca lo escuchó hablar, ni una sola vez, pero el sello en su brazo derecho, el kanji para Iron, como ese era el sello en su hombro ahora, se mostró como la prueba de quién era, no, de lo que era. La persona en cuestión desvió el kunai volador con uno de los suyos, y en un momento, Naruto fue arrojado de la cama al suelo, gimiendo. Naruto-kun, ¿sabes que deberías estar en la academia, en este momento? La voz del chico era la de Itachi, quien sacudió la cabeza lentamente, mientras el chico de púas rubias se ponía de pie, masajeando lentamente su dolorido brazo derecho, que había llevado el golpe de él al suelo. Kama. Odio esas miradas, respondió Naruto, mordiéndose el labio, y odio saber que tienen razón al mirarme así, agregó, volviéndose para mirar por la ventana. ¿Atake-san todavía está ahí afuera, no? Preguntó, mientras Itachi asintió en respuesta. Él vendrá en 5 minutos, si terminas tarde para tu examen. Por lo general, para graduarse de la academia se necesitarían al menos 6 años. Entrar a las 6 y salir a las 12 fue la señal. Uno pensaría que estaría más que feliz de no tener 2 personas rompiendo su propio récord de graduación de la academia, respondió Naruto con amargura, mientras se vestía con una de sus ropas de tercera mano, una chaqueta marrón. Con una camisa oscura debajo y pantalones verde oscuro, con sandalias ninja de color marrón pálido. Atake-san se graduó a los 5 años, después de ingresar a la academia a las 4, respondió Itachi, y él se enorgullece de que su estudiante privado se gradúe en un año también, señaló Uchiha, de cabello negro. El chico de puntas rubias terminó de agarrar su par de gafas sucias, dejando que por un breve segundo los dedos golpearan los bordes de plástico. La protección de plástico desapareció por mucho tiempo. Se estrellaron fuertemente contra la pared. Después de todo, la ira no era algo que iba a desaparecer por arte de magia, solo por no pensar en eso.
No solo había sido privado de su familia, sino que también le habían sugerido amablemente que se mudara a uno de los apartamentos para niños huérfanos. Había asentido. ¿Cómo podía no asentir ante la sugerencia del Hokage? ¿Cómo podría no aceptar el hecho de que fue por su propio bien? Todavía dolía, sabiendo que, después de todo, había sido forzado a esa misma posición sin siquiera darle la oportunidad de decidir. Tenía apenas 5 años, y de repente tuvo que actuar como un adulto. Ningún padre o madre a quien recurrir. Ninguna hermana tampoco, por lo que le importaba. Entonces las gafas se estrellaron contra la pared del apartamento de una habitación, repetidamente, con fuerza, hasta que finalmente se rompieron, pero eso no sucedió. No le impida seguir así, hasta que un pequeño golpe en la pared le dijo que se había gastado, que no tenía más energías, que no tenía más que las lágrimas y el sudor por el esfuerzo que corría por su rostro. Ya no era un niño y ya no era Naruto Namikaze. Para todo esfuerzo y propósito, era el héroe que encarceló al Kyuubi dentro de sí mismo. Bueno, cuando es hundirse o nadar, uno no tiene muchas opciones, murmuró Naruto, sus ojos se movieron hacia su equipo ninja, que revisó cuidadosamente, no realmente queriendo ir a la escuela, pero sin ver a nadie más. Forma de avanzar. Sabía que todo iba a salir mal, tenía una corazonada y sus corazonadas eran lo único que había hecho soportable su primer año como Jinchuriki. Cuando salió por primera vez, su presentimiento, un tirón persistente en el estómago, había sido lo único que lo había hecho en realidad huir de la mujer que generalmente le sonreía, y eso siempre lo detenía a él y a su madre. Hablar sobre cómo era un niño tan lindo. Eso lo había salvado de tener un cuchillo en el cofre, una muerte segura en un sentido, ya que la mujer era carnicero y sabía perfectamente dónde estaban los corazones. Sin embargo, lo había tomado por la espalda, pero a excepción de un fuerte ataque de dolor, y la señora que fue manejada por un guardia de Uchiha, ni siquiera había dejado una cicatriz, y dado que nadie en el hospital realmente se tomó su tiempo para mirar la herida, simplemente se sentó allí por un rato, antes de finalmente decidir que ya se había secado y podría regresar a casa, sin importarle el dolor. Era un niño grande entonces, tenía que serlo, era el héroe que encarceló al Kyuubi. De todos modos, estoy listo, murmuró Naruto, mientras se movía para irse, seguido de Itachi. ¿No desayunas?, preguntó el Uchiha, cerrando la puerta del departamento de Naruto detrás de él, justo cuando el chico rubio se rascaba la nuca y, suspirando, tomó una barra de chocolate de uno de los bolsillos de su pantalón. Eso no es saludable, Naruto-kun, sabes que podrías venir al complejo de Uchiha, dijo la madre. Itachi-kun, dijo Naruto, dejando que su mirada se desviara hacia el niño, solo traería más mala voluntad. Tu clan ya ha sido forzado básicamente fuera de la aldea, no voy a dejar que empeore si puedo evitarlo. Mientras le daba un mordisco a la barra, gimió y la escupió a un lado. Debería haber sospechado que estaba mezclado con veneno, murmuró, parecía demasiado bueno para ser verdad, tirado en el suelo así en el parque, mientras bajaba lentamente las escaleras para descender hacia el nivel del camino, destrozó el chocolate. Barra en la papelera, antes de dejar que sus ojos azules se precipiten hacia el puesto de fruta más cercano disponible. Itachi se movió a su lado, casi leyendo en su mente. Naruto-kun, no deberías crear problemas, ¿sabes? Naruto asintió, mientras seguía caminando, pero se distanció sutilmente de los puestos, y en realidad se movió hacia la mitad del camino, que en realidad se vació cuando se dieron cuenta de quién estaba caminando penosamente en el medio. Itachi, suspiró Naruto, mirando a su lado izquierdo, y, justo cuando el Uchiha hizo lo mismo, curioso por saber qué haría que el niño suspirara y girara en esa dirección, se dio cuenta demasiado tarde que el de su lado izquierdo era el simple Enge, y el de la derecha, mordiendo una manzana, era el verdadero. Mejor nos movemos antes de que venga el vendedor del puesto, y con eso, se fue corriendo hacia la academia. Es impredecible, eso es seguro, suspiró el Uchiha, por lo que lo llamaron prodigio, genio, hombre apuesto. Naruto era otra cosa y, a veces, mejor. Era impredecible. Donde Itachi pasó su examen porque sabía que podía, después de simplemente estudiar una hora, Naruto no necesitaba eso, pero los pasó sin embargo. Itachi conocía el secreto demasiado bien, y no era nada grandioso, en absoluto. El niño sabía cómo moverse por la academia, especialmente de noche. Sería el mejor especialista en infiltración, una vez crecido, probablemente incluso material de Anbu. Itachi debería haber sospechado eso desde que eran jóvenes. Después de todo, entrar en terrenos muy restringidos con ropa de color naranja brillante solo significaba que, una vez que abandonó esa ropa por una opaca, literalmente se convirtió en una especie de sombra invisible.
Además, la academia no podía compararse con la educación en el hogar. Claro, Itachi tenía a los miembros del clan, pero no confiaba demasiado en ellos. Su padre estaba demasiado orgulloso para permitir que su primogénito mostrara alguna debilidad, y por lo tanto sus habilidades se perfeccionaron a través de la práctica, pero principalmente a través de la superación personal. A Naruto no le importaba preguntar. Las primeras veces, fue derribado repetidamente por personas que lo veían como el Kyuubi. Algunas de esas personas en realidad habían declarado en primer lugar que no tenían problemas para enseñarle algunas cosas en privado al propio Itachi, pero no movían un dedo, reclamando un horario realmente apretado, por lo que preocupaba a Naruto. Sin embargo, las pocas personas que realmente ayudaron al niño de púas rubias eran dignas de todos los cientos de miembros del clan Uchiha y los senseis de la academia. Solo 5 minutos con personas como Ataque Kakashi, el famoso o notorio, dependiendo de la nación, el ninja imitador, valían más que cualquier sensei en la academia. Incluso un solo minuto del tiempo del tercer Hokage fue más valioso que cualquier día de entrenamiento sin parar con los miembros del clan Uchiha, y, mejor aún, su alumno favorito, Orochimaru. Itachi era un prodigio, un genio, un Uchiha proveniente del clan número 1 de Konoha, el mismo clan que, junto con el clan Senju, fundó la aldea en primer lugar. Naruto no era un prodigio, ni un genio, pero conocía la humildad, y solo con eso, y con una buena dosis de firme determinación, había logrado estar a la par con el propio Itachi. Sin embargo, la diferencia no se detuvo allí. El Uchiha de pelo negro quería convertirse en un ninja fuerte porque deseaba proteger a la aldea de Konoha del daño, ya que creía firmemente que era el deber de cualquier shinobi que valiera la pena proteger a los débiles. La razón de Naruto era porque le habían pedido que se convirtiera en civil. El Hokage tuvo las agallas para decir que debería tomar el camino de ser un civil. Esa era la condición para volver al acuerdo de vivienda anterior. Podría regresar a su hogar si dejaba de ser un futuro shinobi. Un Jinchuriki no entrenado no sería de gran utilidad como arma, pero lo haría más seguro para la aldea. Siempre podría ser entrenado más tarde. La parte posterior fue lo que hizo que el niño sintiera la corazonada una vez más. No habría más tarde. Sería entonces y en el acto o no lo sería nunca más. Quería saber por qué, quería la verdad. Una verdad que, la palabra del hombre había sido la misma, era solo para los oídos del Hokage. Ese se convirtió en su propósito. Convertirse en Hokage por la verdad. Aún así, no le gustaba ir a clase, las miradas de los niños, especialmente de los huérfanos, habían grabado profundamente en su cráneo desde el primer día. Solo tenía a Itachi para vigilar su espalda, y el Uchiha conocía muy bien la naturaleza cariñosa del niño, tanto como su amigo Shisui, ambos se preocupaban más por los demás que por ellos mismos, aunque este último había optado por quedarse con sus amigos. La academia, no es que lo culpara, incluso llevar a Naruto era un estigma social, algo por lo que Itachi tuvo que luchar desde el primer momento en que pusieron un pie en la clase. La clase había sido alegre, muy ruidosa, y muchos ya estaban sentados. La llamada comenzó con seriedad. A su nombre, Itachi Uchiha, el niño hizo una mueca, levantando la mano. Había hecho una mueca porque no había oído a Namikaze venir como apellido, pero estaba bastante seguro de que N venía antes que U, a menos que el alfabeto repentinamente decidiera dar un giro para peor. Tal vez se habían saltado el nombre porque el niño no estaba allí. Aún así, no podía creer que no lo hubieran llamado. Quizás habían cambiado su clase. Tal vez lo habían enviado a una especie de entrenamiento especial, en lugar de la academia. Fue entonces cuando el nombre en realidad vino del maestro, el nombre que no era Naruto Namikaze, sino Naruto Uzumaki. El sensei se tomó un breve momento para mirar alrededor en la clase, y, en ese preciso instante, la puerta se abrió y Naruto, empuñando un libro cubierto de naranja, uno que el sensei sabía pero que él, y el resto de la clase no, entró, levantando el brazo para indicar que estaba allí. Luego se sentó en el rincón más alejado del aula, dejando una clase atónita y un Itachi completamente perplejo. Incluso el sensei no tenía idea de qué decir o hacer, y por lo tanto, no hizo nada. Naruto no vino con libros o papel para tomar notas, ni siquiera vino con bolígrafos. Siempre con el libro cubierto de naranja, y cuando entraba solo cuando su nombre aparecía en la lista de registro de lista y que primero lanzaba las primeras cosas al sonido de la campana, era un objetivo esquivo, en el mejor de los casos. El recreo era el punto débil de su plan, ya que el niño se retiró silenciosamente a un rincón del área de la escuela y permaneció allí hasta que sonó la campana nuevamente.
Nadie se atrevió a acercarse, llamándolo Demon's Den, nadie excepto, obviamente, un Inuzuka empeñado en conseguir un pedazo de él por matar a su primo. La niña no tenía ninguna posibilidad. Itachi hizo una mueca al recordar cómo Naruto le había mostrado a la niña lo desagradable que podían ser sus trucos. Era un bromista por naturaleza, pero un Naruto realmente arrinconado. Itachi se estremeció al pensar en cómo la niña, la Inuzuka, había llorado al siguiente momento. Ningún Inuzuka había llorado tanto. Nunca se pensó que Inuzuka pudiera realmente llorar. Gritar, despotricar y gritar. Sí, sí y sí, pero llorar. Eso era lo que significaba calidad sobre cantidad. Naruto tenía muchas cualidades, y con un propósito lo suficientemente bueno, presentado por buenos, si no extraordinarios maestros, en el último momento que podían ahorrarle, había estado a la par con él. Itachi finalmente metió la mano en la academia, observando mientras su club de admiradores lo estaba esperando, y entrecerró, muy levemente, su mirada, cuando se dio cuenta de que había un poco más de gente de lo normal en la escuela. Muchos caminaron como ninjas por su propia cuenta, por lo que fueron los padres de la clase de graduados del año, un poco extraño, ya que no había clanes particulares apareciendo en la multitud de caras, o porque algo más estaba sucediendo. Itachi suspiró internamente que su Sharingan no se había despertado, o seguramente habría mirado a través de las maquinaciones que estaban sucediendo, ya que habría puesto su mano sobre el fuego para jurarlo, pero estaba seguro de que involucraba a Naruto. El Uchiha llegó al pasillo, donde, leyendo el libro naranja, Naruto permaneció en silencio, ya que tanto él como Itachi sabían muy bien cómo iba a suceder. Itachi entraría al aula, y probablemente sería recibido por las fanáticas que tenía en su propia clase. Naruto esperaría afuera hasta que el maestro comenzara la lista y luego el niño entraría en el momento adecuado para que se llamara su nombre. Una vez más, Itachi se vio obligado a bañarse bajo la atención de chicas espumosas, una peor que la siguiente, hasta que finalmente llegó a su asiento, agradeciendo a Kami que la niña Inuzuka, Ana, no estaba interesada en él, y tenía 3 perros cercanos que gruñeron salvajemente en el resto del club de fans. Deberías pagar la tarifa de protección algún día, señaló la niña, con un tono neutral. Todo terminará mañana, respondió Itachi, dejando que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro, como en el momento justo, se llamó el apellido Uzumaki, y la puerta se abrió. La sonrisa lentamente se convirtió en un ceño fruncido, y el ceño de preocupación, cuando el hombre que entró en la habitación no era Naruto, sino otro sensei, Mizuki. Itachi Uchiha y Naruto Uzumaki deben seguirme hacia la sala de examen, informó, en un tono claro. Bueno, el examen para ser promovido inmediatamente de la academia parecía haberse resuelto para la madrugada. Itachi se levantó en silencio, dejando que las chicas fanáticas lloraran mientras lo aclamaban de buena suerte. La preocupación en su rostro se convirtió en perplejidad al seguir a Mizuki, ya que Naruto no estaba, en absoluto, fuera del pasillo. Tampoco estaba en la sala de examen, donde Iruka, por otro lado, estaba. Todavía no he visto a Naruto Uzumaki hoy, ¿está enfermo? Mizuki preguntó, fingiendo claramente, algo que Itachi no tuvo problemas para captar, interés en el chico. Pocas personas realmente tomaron la salud del niño de memoria. Uno de ellos era su madre, Mikoto, quien a pesar de que generalmente se preocupaba por Sasuke, ahora de 2 años, no tuvo problemas para preocuparse también por el hijo de su amiga. Había estado enfermo una vez, por un solo día, pero eso tampoco le había impedido ir a la escuela. Había algo en él que lo hacía increíblemente resistente a las enfermedades, Jinchuriki o no, pero había estado enfermo una vez. Resultado del envenenamiento, como se descubrió más tarde. Él vendrá cuando llames por su nombre, como Itachi respondió eso, tanto Iruka como Mizuki asintieron, y luego el primero tosió un momento, para aclararse la garganta. Bueno, para graduarse de la academia necesitas un Bunshin, un Enge y un Kawarimi, eso es más que suficiente, por lo general, porque hemos escrito notas de exámenes a lo largo de los años y prácticas de Taijutsu para mirar y calificar. Ya que no tenemos esos, en esta ocasión, voy a requerir que hagas el jutsus anterior, entrenar conmigo o con Mizuki, y finalmente entregar una pequeña prueba escrita. Después, lo mismo se aplicará con Uzumaki-kun, si él nos honra de su presencia antes de que termines. De lo contrario, será marcado como un fracaso y, desafortunadamente, será abandonado del programa Shinobi por completo. Los ojos de Itachi se estrecharon ante la implicación, había algo extraño en la desaparición de Naruto, si eso fue el caso.
El chico estaba empeñado en ser un shinobi después de todo, y para que él llegara tarde o no estuviera allí, se tomaría el tiempo para su amigo, eso estaba seguro, pero tenía que expresar su opinión. Senseis, Naruto había estado en la academia incluso antes que yo, murmuró Itachi, no hay forma de que no esté aquí ahora, creo que algo podría haberle sucedido, agregó. Bueno, probablemente haya ido al baño, respondió Iruka, el maestro no amaba por completo al chico rubio, ni le gustaba, pero él había sido el que testificó la capacidad de Naruto para tomar el examen antes. Probablemente eliminar al demonio zorro de su clase, al menos, eso era lo que todos pensaban. Una pena que las habilidades de Naruto fueran reales. Ya veo. ¿Te importaría si tomé el examen escrito primero, Iruka-sensei, Mizuki-sensei? Itachi preguntó cortésmente, dejando que su mirada se moviera de un maestro a otro y, cuando ambos sensei asintieron, lo obligaron a sentarse en un escritorio vacío y, dado el papel, le dijeron que el límite de tiempo, 2 horas. Este fue el comienzo de la misma. Simplemente podía garabatear algunas notas con lápiz, esperar los últimos 5 minutos y escribir en un bolígrafo, sabía todas las respuestas. Era algo fácil, así que, por esa razón, esperó. Esperando que el chico entrara. Naruto no vino, en absoluto, después de 1 hora. No vino incluso después de que la segunda hora estaba a punto de terminar, e Itachi descubrió a regañadientes que se vio obligado a escribir con la pluma las respuestas, ordenándolas cuidadosamente en el papel. Luego fue el combate de Taijutsu, en el que hizo todo lo posible para resistir contra su oponente, Mizuki, durante el mayor tiempo posible. Obviamente, el Chunin era más fuerte que él, y más apto que él, pero aún así, hizo todo lo posible, luchando durante al menos un cuarto de hora. Mientras los dos oponentes hacían la señal de paz, después del combate, Itachi era un niño nervioso. Sabía que algo andaba mal, y estaba bastante seguro de que era algo grande, sin embargo, los dos maestros aparentemente ni siquiera se habían preocupado por buscar el problema. ¿Dónde terminó el chico? Justo a donde se había ido Naruto. La barra de chocolate realmente lo envenenó. Pero parecía estar bien, y lo había escupido rápidamente. ¿Pasó algo más? ¿Fueron las personas fuera de la academia? ¿Eran responsables de alguna manera? Cuando el combate de ninjutsu estaba a punto de comenzar, alguien llamó a la puerta de la clase. Está abierto, dijo Iruka, haciendo que Itachi esperara, mientras los ojos de Uchiha de cabello negro ya estaban iluminados con la esperanza de que Naruto explicara lo que estaba sucediendo. La puerta se abrió lentamente, para revelar a un hombre pálido con largo cabello negro y ojos dorados, con un chaleco Jounin. A su lado, ligeramente pálido, estaba Naruto, parecía que le habían destrozado la ropa en el costado y en la espalda, pero sobre todo, parecía haber recibido una serie de moretones en la cara, como uno de sus ojos. Aparentemente estaba medio cerrado, ya hinchado por el bulto púrpura. ¿Qué le pasó al niño, Orochimaru-san? Iruka preguntó, perplejo, y mostrando, si por un breve segundo, un momento de preocupación, pronto reemplazado por simple curiosidad, ya que, después de todo, de lo que estaban hablando era del Jinchuriki del Kyuubi. Era más duro que eso. Kukuku, parece que este joven shinobi fue tomado por un grupo de rebeldes dentro de Konoha, pero por suerte quería que fuera, lo encontré a él y a sus torturadores, insistió en venir a tomar la prueba para convertirse en un genin, aunque, Eli estresado, con una sonrisa feliz, puedo asegurarles que de hecho debería ser un genin, incluso sin tomar el examen. Eso sería poco ortodoxo, Orochimaru-san, respondió Mizuki, el sensei odió las entrañas del niño, por alguna razón, bueno, la razón era obvia, pero odiaba al niño aún más de lo normal. De todos modos, estoy seguro de que no te importará que llegue tarde, no fue su culpa, después de todo, Kukuku, y, con una risita final, Orochimaru se giró para irse, dejando a Naruto cojeando lentamente hacia un asiento. Su pierna derecha aparentemente había dado un mal giro en alguna parte. Al ver tu condición, tal vez preferirías hacer la prueba mañana. Estoy seguro de que podríamos explicarle al Hokage, y él entendería, propuso Mizuki, fingiendo preocupación, mientras Naruto sacudía la cabeza. En primer lugar, estaba seguro de que simplemente sería expulsado del programa Shinobi sin pensarlo 2 veces, las excepciones no funcionaron para él, solo en su contra, y en segundo lugar, tomaré el examen hoy, mañana ya habrás decidido las asignaciones del equipo, si no estoy allí, ¿quién se encargará del preocupado Uchiha aquí? Mientras Naruto sonreía, enviando un guiño a Itachi, el Uchiha en cuestión suspiró, aceleró a través de todas las señales de mano requeridas para el jutsu y murmuró.
Sabes, la próxima vida, voy a hacer que abandones el programa Shinobi, dijo Itachi, mientras esperaba que Iruka calificara su desempeño. Naruto hizo la prueba escrita sin hacer una mueca, pero pequeñas gotas de sudor, y algo de sangre aún no seca, manchó la hoja de papel blanco. Entonces, preguntó el niño. ¿Puedo hacer el jutsus primero, por favor? Ambos profesores suspiraron y asintieron. Ellos habían cambiado el orden de Itachi, aunque a ninguno de los dos les gustaba hacer lo mismo por el chico. Todavía no sería justo, especialmente con Itachi todavía en la habitación. Al momento siguiente, se hicieron el Kawarimi, el Enge y los Bunshins. El último creó la cantidad mínima para pasar, 3, mientras que el Enge era una réplica perfecta de Mizuki, y el Kawarimi sin embargo produjo un pequeño gemido del niño, no porque falló, sino porque posicionó mal su pierna derecha. Cuando tocó el suelo después de la sustitución. La última parte fue combate. Iruka estaba a punto de ponerse de pie. Después de todo, Mizuki ya había luchado contra Itachi, pero el Chunin de cabello plateado despidió a su amigo. Yo también lo manejaré, después de todo no será más que un poco de combate ligero. Mientras Mizuki hablaba, se paró frente al mocoso, con una pequeña sonrisa en su rostro. Itachi miró la escena con interés, con el protector de la frente de la hoja ya en sus manos, pero esa pelea iba a ser mucho más interesante de ver, y estaba seguro de que Naruto estaba siendo un idiota. Tenía que ser una de las constantes del universo. Naruto tenía que ser un idiota tonto. El puño derecho de Mizuki apuntaba hacia adelante, con la velocidad suficiente para ser considerado un puño casi mortal, en lugar de uno de combate amistoso. El resultado fue una nariz rota para Naruto, quien, sin embargo, no fue noqueado. Su cabeza al menos se movió un poco hacia atrás antes de que el puño se conectara, para disminuir el golpe. Tratar de mantenerse de pie, con una pierna claramente torcida, o tal vez incluso rota, no fue una hazaña pequeña, especialmente cuando Mizuki adoptó un enfoque más versátil y móvil para luchar contra el niño, que hizo todo lo que pudo para evitar ser su mejor esfuerzo para esquivar o parar los golpes, aunque sus brazos claramente habían comenzado a doler, especialmente después de un par de golpes en sus hombros. Naruto apretó los dientes, el dolor ardía en su pierna rota, ya que sabía que esto era lo que lo esperaba en la prueba. Estaba bastante seguro de que les había pedido que fueran despiadados, que fueran extremadamente crueles, que fueran minuciosos en sus acciones solo para hacer él falla. Bueno, no fallaría, se convertiría en el mejor ninja de la historia, y se convertiría en el Hokage, para ser sincero. Debería haber sabido que no había manera de que el Hokage quisiera hablar con él fuera de la escuela, en el patio trasero. Había pensado que era improbable, pero esperaba que no fuera una falsa esperanza de que algo iba a cambiar para mejor. Se había negado a su presentimiento anterior, que nunca terminó bien. Esa esperanza había sido destruida por el mafia ninja, que lo había obligado a correr por su vida hacia el otro lado de la aldea. Había sido una emboscada perfecta, 2 saliendo de la puerta de la escuela, 2 al costado del patio trasero, y un par a lo largo de los caminos que posiblemente lo habrían llevado de regreso a la escuela, para el examen. Había tratado de evitar la captura durante el mayor tiempo posible, pero al final, tenían ninjas en medio de ellos, y sin importar el entrenamiento lo habrían hecho capaz de estar a la par con algunos de ellos. Fue capturado como un conejo, cable ninja establecido al final de un callejón por el que había estado corriendo, y luego, dicho callejón había comenzado su trampa sangrienta. Ya se estaba cubriendo la cabeza con las manos para protegerla. Lo primero que hay que proteger es la cabeza, el resto del cuerpo es secundario. Si te acurrucas en una bola, le había dicho Kakashi. Una vez. Había hecho eso. Se había quedado allí gritando pidiendo ayuda, hasta que su voz se había vuelto adolorida. Obviamente, la sangre en su boca y las patadas no lo habían ayudado, o el hecho de que nadie hubiera movido una mano para ayudar al mocoso demonio. Los Uchiha lo habrían hecho, pero no estaban allí en este momento. Los agudos gritos de "muere el demonio. Muere". Resonó por el callejón, hasta que finalmente, el ruido de una espada desenvainada, el simple murmullo del nombre de la espada, Kusanagi, el aumento intermitente de la longitud de la espada, que cortó a sus atacantes y, finalmente, el silencio, solo el dolor punzante de sus moretones, mientras se las arreglaba lentamente para volver a ponerse de pie, o pie, como estaba, ya que el otro estaba roto. Roto por tratar de que se abra desde su posición encrespada, para intentar que deje de defender su frágil cabeza. Kukuku, ¿por qué no te defendiste, Naruto-kun? Orochimaru había preguntado entonces, sabiendo muy bien que le había dado consejos al niño, más de una vez.
Debería estar haciendo un examen, estoy seguro de que él había escupido el pronombre como si fuera el nombre en cuestión, seguramente me detendría si hiciera algo, y me haría abandonar el programa Shinobi. Los ojos de Naruto se fijaron en la serpiente Sannin y, con una especie de mirada suplicante, se dieron cuenta de que el rostro del hombre no había sido fruncido, por haber sido usado, sino más, satisfacción. Kukuku, fue un buen pensamiento, ven, te traeré de regreso a la escuela, tienes que hacer un examen, lo último que revisé, y con esas palabras, uno de los 3 legendarios Sanins había llevado al niño de regreso a la escuela. Un shinobi necesita ver debajo de eso. Esa fue la lección más valiosa de todas. Recurrir a taijutsu fue una práctica que pocos consideraron digna de mención. ¿Por qué se aprendió taijutsu, entonces? Porque nunca supiste cuando el kunai que sostenías en tu mano se caería, se rompería o no tendrías tiempo para agarrarlo. Taijutsu para la academia era movimientos básicos de puños y patadas, taijutsu, batalla real taijutsu, se trataba de fintas, golpes específicos y supresiones rápidas, pero todo seguía solo una regla real. Si era llamativo, no era digno de ser aprendido y no te salvaría la vida en la batalla. Esa era una lección que Iji le había dicho, así que, incluso si estaba recibiendo el extremo corto del palo de Mizuki, Naruto aún era bastante capaz de contener los ataques del Chuunin, no porque realmente pudiera derrotar al hombre, sino porque el hombre había preferido creer en la debilidad del niño. Debajo de lo de abajo, después de todo, estaba la primera ley. Entonces, cuando, a pesar de que Naruto había sido golpeado y golpeado, el tiempo continuaba, y aún estaba despierto, Mizuki apretó los dientes, recurriendo a una patada circular en la pierna rota del niño, para deslizar esa sonrisa petulante que el rubio había tenido sobre él todo el tiempo que el combate había durado. En ese preciso momento, la pierna aparentemente rota había hecho un movimiento lateral, evitando la patada y convirtiéndose, en sí misma, en una patada, recta entre las piernas del Chuunin. Itachi hizo una mueca, desviando la mirada, ya que sabía muy bien la fuerza que estaba detrás de las patadas de Naruto. Iruka palideció ligeramente, yendo tan lejos como murmurando verbalmente un ouch. Mizuki, por otro lado, vio blanco y cayó hacia atrás, aparentemente desmayado por el dolor. Pensé que estaba roto, murmuró Iruka, señalando la pierna. Tengo una pierna rota, respondió Naruto, apretando los dientes, mientras apoyaba ambas manos en un escritorio cercano, simplemente no era la correcta, agregó, y supe que él recurrir a jugar sucio. Ninja siempre debe usar la debilidad del oponente, Naruto-kun, respondió Itachi. Sí, esas cosas, dijo el chico rubio, sudando mucho, ya que claramente tenía que sentir dolor, pero hizo todo lo posible para que no se notara. Bueno, digo que pasaste, respondió Iruka, entregándole al niño un protector de hojas de Konoha, has derrotado a un Chuunin, a pesar de que fue un combate amistoso, y realizaste todos los enges, y aunque tu prueba es en gran medida ilegible debido a la pérdida de sangre, es en su mayoría correcto, e hiciste todo esto mientras estabas en tu estado, es más que suficiente, asintió Naruto mansamente, haciendo una sonrisa a Itachi, antes de murmurar. Itachi, creo que no voy a poder venir a comer a Ichiraku's esta noche, advierte a Take-san por mí. Cuando terminó de decir eso, los ojos del chico rubio se cerraron, mientras se desmayaba, sin tirarse al suelo porque Itachi ya estaba allí, agarrándolo a un lado. ¿Debería llamar a un médico ninja? Iruka preguntó, preocupado. Debería haber estado preocupado al principio, pero si el niño pudo durar hasta entonces probablemente debería haber estado bien, ¿no? Era un Jinchuriki, un duro demonio carcelero, y no era tan malo, ¿verdad? No, probablemente intentarán matar por misericordia, dijo Itachi lentamente, dejando que las palabras asomaran por un momento, antes de agregar, él estará más seguro en el complejo de Uchiha, donde lo llevaré. Ahora, y con esas palabras finales, el niño lentamente comenzó a caminar hacia la puerta de la clase, y afuera, llevando a su compañero Konoha Ninja junto con él, para su primer día como genin de la hoja, no era tan bueno de un comienzo. Siempre tuvo el mismo sueño, casi la misma noche, los mismos eventos. Al principio estaba feliz, su hermanito o hermana, en el camino, y luego ya no estaba en la casa, después de haber sido aplastado por un gigante rojo. Zorro furioso, que lo había hecho realmente, asustado y llorando, mientras su madre lo sostenía con un brazo, y por el otro parecía un bebé llorando, su padre estaba frente a ellos, con los ojos azules fijos ellos mismos en los 3. Lo siento, no hay otra manera. Entonces Naruto lo había visto tomar el paquete de ropa, e incluso lo había tomado también. ¿Por qué Tsukasa-san no lo detuvo?
Tal vez ella estaba demasiado cansada. Tal vez ella realmente quería que eso sucediera. Solo sabía que se había desmayado después, eso era todo lo que sabía. Cuando se despertó, las miradas comenzaron. Recordó las miradas en el consejo, las recordó a todas, y, aunque las recordó a todas, no pudo evitar gemir, temblando levemente ante la gran cantidad de presión que estaba en la misma habitación cuando la cabeza del clan se reunió y habló, sobre él, sobre su futuro, sobre quién se suponía que era, o mejor aún, lo que se suponía que era desde ese momento en adelante. Se despertó con una expresión de sorpresa, mirando cuidadosamente la habitación en la que se encontraba, con el dolor en todo el cuerpo, como podía sentir, claramente, un yeso en la pierna izquierda y vendajes que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Su visión se vio afectada, en el ojo hinchado, por una compresa fría, ya que su único ojo visible lo hizo reflexionar internamente, ¿era así como Kakashi-san veía el mundo? Gimió, reconociendo el motivo del clan Uchiha al costado de las paredes de papel. Itachi lo había traído al complejo de su familia. No odiaba al clan Uchiha, era exactamente lo contrario. Cuando había comenzado a ser golpeado en público, generalmente era un guardia de Uchiha quien rompía la mafia. Su amistad con Itachi, quien era el heredero del clan, fue suficiente para al menos garantizar alguna ayuda, incluso de aquellos que aún lo detestaban. Naruto, sin embargo, también sabía las consecuencias de ayudarlo. Había sido algo claro en su mente, y no importaba decirle lo contrario, lo había convencido de lo contrario. El complejo del clan Uchiha había sido forzado a ser trasladado casi fuera del muro de la aldea, un estigma social que claramente todavía ardía en el alma del líder del clan de los Uchiha, Fugaku. Trató de apoyarse en su pie sano, conteniendo el dolor, era bueno en eso. Para mantener el dolor adentro, nunca mostrar ninguna debilidad que no quieras que el enemigo explote, esa fue otra buena enseñanza. Se preguntaba, mientras lograba ponerse de pie, si Kakashi estaba bien, tal vez simplemente se había distraído, ya que había comenzado a leer esos libros cubiertos de naranja, había veces en que había bajado la guardia. Cualquier 16 años lo haría, pero lo hizo mientras se reía de una manera pervertida. También le había dado a Naruto un libro naranja, pero el niño en realidad no lo había leído, solo había tomado la tapa y la había colocado para protegerla. Su libro de escuela obtenido con tanto esfuerzo, y luego había caminado a clase con él todos los días. Sabía que era el truco de Kakashi para no ser molestado, y por eso lo había pensado de la misma manera. Era supervivencia, todo estaba destinado a la supervivencia. Ser un shinobi no era ser amable, jugar limpio, gritar en voz alta y atacar de frente. Se trataba de cortar la garganta por la espalda y golpear a las personas en las bolas, donde dolía mucho, para sobrevivir. La mugre, la sangre y la suciedad eran los compañeros del ninja. El resto no significaba nada. La mano de Naruto se movió lentamente hacia la puerta del panel, e intentó hacerlo lo más silencioso posible, sabía muy bien que sería inútil. Al momento siguiente, cuando la puerta que usó se abrió hacia un lado, la puerta del frente se abrió para revelar a Itachi, mirándolo con sus propios ojos oscuros. Naruto, felicidades por aprobar el examen Genin, de la manera más tonta y posiblemente idiota que nunca había soñado, fue el claro patrón de pensamiento detrás de Uchiha, algo que solo Naruto conocía al chico desde hace mucho tiempo. Podría entender, aunque tenga en cuenta que mañana tenemos asignaciones de equipo, por favor, tómese un tiempo de descanso y no intente participar en actividades nocturnas, incluso si trata de salir de la habitación, sepa que puedo quedarme despierto toda la noche, idiota estúpido e imprudente, y obligarte a volver a dormir noqueándote, fue el mensaje claro. Pero, Naruto intentó responder, solo para ser interrumpido cuando una mujer, en sus primeros años, caminó hacia los dos niños, con el ceño fruncido, mientras miraba a los dos genin recientemente nombrados. Escuché a alguien decir que no les importaría dormir aquí la noche, ¿verdad? Mikoto hizo hincapié, mientras Itachi, por su propia voluntad, asintió. Así que parece, Kara-san, a Naruto le gustaría dormir aquí, para recuperarse de sus heridas, que incluso se niega a admitir, solo mira cuánto dolor muestra su cara. Mientras Itachi hablaba suavemente, su madre asintió. Hola, yo, mientras Naruto intentaba intervenir en la conversación, Mikoto lo hizo callar en una fracción de segundo, respondiendo. Bueno, sabes que puede quedarse todo lo que quiera, aquí, pero debo preguntarle si tiene hambre, ya que durmió durante el almuerzo y la cena, mientras ella respondía que Naruto intentó, siendo la palabra clave, reclamar su momento de hablar ligero, solo para poder decir que no necesitaba nada y que estaría en camino a casa.
Está hambriento, respondió Itachi, estoy seguro de que no le importaría comer algo sólido, en lugar de ramen, como siempre. Itachi, el gruñido de Naruto no se escuchó, mientras Mikoto sonreía, asintiendo antes de dejar a los dos niños allí. Debido a tu situación física, Naruto, te sugiero que te abstengas de cualquier intento de vengarte de mí, respondió Itachi, por el momento, obviamente, ahora, vuelve a dormir, y con eso, Naruto rodó sus ojos, no sirve de nada discutir contra alguien que realmente podría deslizar el piso con él, y eso cuando Naruto estaba en perfectas condiciones. Al menos obtendría algo de comida sólida y tibia esa noche. No podía comprar comida sin ser expulsado, pero eso estaba en su aspecto normal. La razón por la que su Enge era de primera categoría era que realmente necesitaba esa habilidad para sobrevivir. Nunca había tenido problemas para caminar al frente y preguntarle a alguien si necesitaban ayuda, mover cajas, levantar cosas que cualquier niño de 5 años podía hacer, incluso cortar el pasto de las ancianas. Obviamente, Naruto fue rechazado, incluso si la dama en cuestión luego le daría el trabajo a un equipo Genin, por una tarifa más alta, o a otro niño que lo haría por un cambio adicional. Fue entonces cuando le pidió a Kakashi una solución, el hombre había estado más que dispuesto a contratarlo para trabajos ocasionales, pero Naruto se había negado. No quería piedad, quería habilidades de supervivencia. Entonces, curiosamente, mientras amaba el ramen, y esa cálida sensación que tenía el caldo caliente cuando llegaba a su estómago, rara vez se lo comía, y cuando lo hacía, era una ocasión especial. El Enji había sido lo que Kakashi le había enseñado, y Naruto había podido hacerlo, al principio solo una especie de mezcla de colores, luego se había convertido en una persona, y finalmente se había convertido en una persona diferente. Enges requirió chakra en proporción a las diferencias con la forma base, por lo tanto, cuanto más compleja y diferente sea la imagen requerida, mejor será. El control de chakra era necesario tanto para los detalles más finos como para hacer que el Enge fuera más difícil de rastrear. Había sido el Enge básico de la academia, pero cuando lo necesitas para sobrevivir, se volvió extremadamente importante saber cómo hacerlo bien. Entonces, Naruto sobrevivió con el uso de Enge para hacer trabajos extraños, ir de compras sin ser expulsado y, de hecho, para tener un poco de respiro en el parque, mientras tanto, sin saberlo, entrenaba su propio control de chakra. Aún así, el cambio de repuesto no era suficiente, y eso generalmente significaba que, siendo demasiado terco para pedir ayuda a nadie, incluso a Itachi, había recurrido más de una vez a buscar comida. No había una sola planta frutal que, dejada afuera por la noche, sobreviviera a su paso. Obviamente, incluso las tierras de cultivo en las afueras cercanas de la aldea, o los bosques, no quedaron ilesos. Los bosques eran el mejor lugar para cazar conejos, pájaros, cosas así. Fue práctico y funcionó. Claro, por lo general, la mayoría de las cosas estaban frías, o tenían que cocinarse y limpiarse completamente, antes de comerlas, pero la satisfacción de comer un bocado de conejo autocapturado, los dientes royendo un repollo recién tomado. Sus compañeros de clase tenían ventos, él observaba los huevos de las aves en sus nidos, sus compañeros de clase tenían jugo de manzana y él tenía el agua del grifo del baño de la escuela. En general, sobrevivió. Entonces, él no era de los que estropeaban la comida, incluso cuando hubiera preferido estar en casa, el apartamento vacío de una habitación que lo esperaba, sin nadie allí. Simplemente se sintió mejor sabiendo que había una puerta y una ventana como puntos de entrada y salida, en lugar de las puertas de papel del complejo Uchiha. Diablos, estaba seguro de que, en caso de incendio, todo se quemaría realmente rápido. Mikoto regresó con una bandeja, en la que había una gran variedad de alimentos, comida que Naruto no tardó en cavar, después de la habitual itadakimasu, y que le dio a la mujer el tiempo para darle una mirada un poco triste al rostro del niño. Ella no sabía qué la entristecía, el hecho de que el niño albergara un demonio, o cómo había sido tratado después de convertirse en el contenedor del demonio en cuestión. Claro, el Kyuubi podría haber destruido a Konoha, matando a muchas personas buenas en el proceso, pero ¿cómo fue el niño responsable de eso? El chico dulce obviamente había cambiado, pero ciertamente no porque se había convertido en el demonio de 9 colas.
Itachi tenía la presión de ser el próximo heredero del clan, y no podía adularlo demasiado, pero aún así, estaba muy contenta cuando Naruto y él habían entablado una fuerte amistad. También había ayudado enormemente a su hijo, especialmente cuando Sasuke había comenzado a caminar. Fue Itachi quien aparentemente sabía dónde estaba el más joven, o qué estaba haciendo, y cuando se le preguntó sobre su sexto sentido, siempre respondió que era algo que ya había presenciado. Uchiha-san, dijo Naruto, después de la comida, realmente debería irme, susurró en un murmullo apenas audible. Ahora Naruto-kun, ya hablamos sobre esto. Solo llámame Mikoto-san, respondió la mujer, y ni siquiera pienses, por un momento, en escapar por la ventana. Tienes una pierna rota, tú necesitas descansar, y el elenco no será de ninguna ayuda si sigues moviéndote, agregó. Estaré bien mañana, murmuró Naruto, las tareas del equipo son mañana, agregó, lentamente durmiendo. ¿Realmente sintió sueño? No se molestó mucho al respecto, y cuando cerró los ojos, no pudo evitar ignorar la sensación de que no debería estar durmiendo tanto, momentos después de terminar su cena. Mikoto se puso de pie, con un suspiro. Realmente, si ella no hubiera sabido de memoria al cabeza hueca, no habría recurrido a darle una buena dosis de medicina para dormir. El chico probablemente se habría ido de noche, empeorando su condición mínima de pierna, y claramente eso no lo habría ayudado en absoluto. Se mordió el labio, mientras salía de la habitación, guiñándole un ojo a Itachi, quien había abierto la puerta de su habitación una vez más, solo para estar actualizada sobre la situación, antes de asentir y volver a entrar en su habitación. Para dormir un poco. La caminata de Mikoto no se detuvo hasta que llegó al estudio de su esposo, donde entró después de tocar cortésmente la puerta y cerrarla después de haber cruzado la puerta. ¿Mikoto? Fugaku preguntó, perplejo por la visita de su esposa a última hora. Me gustaría preguntar por qué ningún guardia de Uchiha se dio cuenta de que Naruto-kun estaba siendo golpeado severamente en un callejón. Hoy, dijo la mujer en voz baja, sus ojos oscuros no se atrevían a acusar, pero aún mostraban preocupación. No puedo decirte, Fugaku apenas respondió en un susurro, sus ojos se movieron de lado. Esta fue la señal de que realmente no podía, lo que significa que el Hokage tuvo algo que ver. Mikoto asintió, su esposo en realidad no haría algo así por pequeñas razones, y que sus guardias no hicieran su trabajo solo para que una mafia golpeara a un niño hubiera sido estúpido, y su esposo no era, en absoluto, estúpido. Si quería matar a alguien, Fugaku sabía que podía contar con miembros del clan de Uchiha altamente entrenados, por lo que no habría sido necesario molestarse con algo así, lo que significa que se le había ordenado que sus propios hombres se retiraran, mientras que la golpiza tuvo lugar. Saber que no podía hablar también significaba algo completamente diferente. Significaba que se le había ordenado que no hablara y que respetara esa orden. Uno tenía que ser el Hokage. La cara de Mikoto se volvió triste por un momento, antes de sacudir la cabeza suavemente. El niño puede quedarse a pasar la noche, agregó Fugaku. Itachi fue lo suficientemente inteligente como para usar un enge para transformarlo en un saco de papas, para que entrara, pero tiene que irse a primera hora de la mañana, ¿entendido? Sí, querido esposo, respondió Mikoto, con una pequeña sonrisa en su rostro. Su esposo era uno de los shinobis más duros que Konoha podría haber nacido, pero tenía un punto débil, uno que no tenía miedo de usar. Él nunca me gustó ver su cara triste. Al día siguiente, los ojos de Naruto se abrieron lentamente, al sentir el peso incómodo en su pierna izquierda, recordó los eventos del día anterior. Una manera sangrienta de convertirse en un genin, estaba seguro. Aún así, él era un genin ahora. Fue el primer paso. Donde quiera que fuera a través de la sangre, las lágrimas o las palabras, sería fiel a su propósito. Convertirse en Hokage. Solo entonces, la verdad vendría a él. Mientras se sentaba a regañadientes en una posición sentada, tomó el peso de su cuerpo sobre la pierna derecha, suspirando mientras su izquierda todavía parecía dolerle mucho. No tanto como el día anterior, pero él no estaría presionando demasiado pronto. Vio el desayuno en una bandeja, a su lado, y suspirando, lo comió lo más rápido posible. No renunciaría a la comida, sin importar lo que fuera o dónde estaría. Una cosa de la que estaba seguro era que todavía tenía hoy libre. Mañana sería el tiempo de prueba de genin, y para entonces, simplemente tenía que arreglar su pierna. Valoraba sus opciones. Necesitaba un médico ninja y los jutsus médicos para que al menos fuera soportable por lo que fuera la prueba, y tenía el dinero para eso, al menos, esperaba que fuera suficiente con lo poco que había logrado dejar de lado. El problema estaba en el hecho de que necesitaba encontrar a alguien dispuesto a curarlo, sin sobreprecio. Eso sería difícil, pero no imposible.
Su enje probablemente funcionaría, si se hubiera roto algo en la cara hubiera sido peor. Deslizó la puerta para abrirla, suspirando cuando Itachi hizo lo mismo, con su protector de hojas ya en la frente y otro en la mano, entregándosela al chico rubio. «Esto es tuyo, Iruka-sensei me lo dio después de que te desmayaste», dijo el Uchiha en voz baja, haciendo que Naruto asintiera mientras lo tomaba y lo ataba fuertemente a su frente. «¿Puedo pedirte un favor?», murmuró Naruto, su voz seria, aunque un poco temblorosa, ya que Itachi simplemente levantó una ceja. Fue la primera vez, en realidad se le pidió un favor a Naruto, lo que significaba que tenía que ser algo bastante importante. «Pase lo que pase», dijo Naruto, «siempre te apoyaré, solo, no me dejes atrás, ¿de acuerdo?». Itachi hizo una pequeña sonrisa, asintiendo. «Si te dejara atrás, probablemente estaría más preocupado que satisfecho, pasamos por esto juntos, como amigos». Cuando Itachi levantó su mano derecha, Naruto la atrapó con la suya, y cuando los dos niños se apretaron las manos, una mirada seria se posó en sus rostros. «Vayamos entonces», dijo Naruto, con una sonrisa en su rostro, mientras hacía una mueca, cuando inadvertidamente colocó algo de peso sobre su pierna aún rota. «Nos levantamos temprano, tenemos tiempo», respondió Itachi con un suspiro, ya que, a paso de tortuga, ambos tuvieron que llegar temprano para las tareas del equipo, y como tal, se habían despertado temprano también. Para cuando los dos llegaron a la academia, ambos se sentaron, sin mostrar ningún rastro de nerviosismo, junto con los estudiantes de último año, aquellos que realmente se habían graduado a tiempo. Hoy. Una mujer kunoichi habló, acercándose a los dos. «¿Qué están haciendo dos gakis como tú aquí?». La niña tenía el pelo morado, atado a la piña, y sus ojos marrones sin pupilas se posaron por un breve momento en los dos, antes de hacer una mueca, al ver las marcas de bigotes del chico rubio, un hecho que en realidad solo poseía otra persona. «Bueno, no importa preguntar», dijo la chica una vez más, apartándose lentamente, sin siquiera esperar la respuesta de los dos. «Eres un asesino de fiestas, Naruto», señaló Itachi, apenas reprimiendo una sonrisa, ya que el chico rubio simplemente adoptó una cara seriamente triste, aunque era falso. «Au, sabes que soy el alma de todas las fiestas», respondió, dejando que su mirada vagara hacia el resto de la clase. ¿Quién sabe con quién terminaría asociado? Itachi probablemente tendría toda la suerte, como siempre, la bonita kunoichi, obediente segundo shinobi, con la suerte de Naruto, en cambio, terminaría con una arrogante y fea bruja de niña y un bastardo completamente arrogante que reclamaría estado alfa como un Inuzuka. La maestra, Iruka-sensei, entró sola, ganándole a Naruto una expresión perpleja. ¿Dónde estaba Mizuki? Mizuki-sensei actualmente no está expuesto. Después de los exámenes de ayer, Naruto no pudo reprimir una sonrisa. Una risa que fue escuchada tanto por Iruka, por Itachi que estaba a su lado, como por la kunoichi de cabello púrpura. «Oh. ¿Qué hay para reírse de que Mizuki-sensei esté enfermo, mocoso?». «No está enfermo», respondió Naruto, entre una risita y otra, «probablemente está sosteniendo una compresa fría, sobre ella, Cuando Naruto comenzó a reír, Iruka lucía una marca nerviosa en su frente, mientras que Itachi suspiró. Se quedará en el hospital durante los próximos días, para reparar todo el daño que ha sufrido. Mientras Iruka seguía hablando, un niño levantó la mano para preguntar. ¿Se rompió un hueso? Dudo que alguna vez se rompa ese hueso. Aunque podría tener un músculo roto. Naruto no pudo evitar exclamar eso, con una gran carcajada, mientras Itachi suspiró una vez más. «Uzumaki», espetó Iruka, «ahora eres un genin de Konoha, por favor, controla tus arrebatos». Bien, otra risa, y luego Naruto se calmó, mientras que el mayor Uchiha sacudió levemente la cabeza. Sabía muy bien que el niño lo hacía cuando estaba estresado. Probablemente terminaría con compañeros de equipo y maestros desconocidos, por lo que era obvio que probablemente se volvería loco de alguna manera, y la forma de Naruto de desahogarse del estrés era gritar algo en voz alta. Iruka, una vez que reinó el silencio en el aula, comenzó a anunciar los equipos y sus miembros. Kakashi Hatake será el Sensei Jounin del equipo 7, el equipo 8 compuesto por Naruto Uzumaki, Mitarashi Anko, la kunoichi de cabello púrpura de antes hizo que su cara cayera sobre la dura superficie de madera del escritorio, quejándose de que Kami la odiaba, e Itachi Uchiha. Naruto literalmente abrazó a Itachi, casi rompiendo la columna vertebral del niño al hacer dicho movimiento, y dejándola caer después de unos segundos, tosiendo para recomponerse ligeramente, no antes de que toda la clase comenzara a reírse de la escena. Silencio. Iruka espetó.
Y su sensei será Orochimaru de los Sannin. En ese momento, los gemidos y gritos y exclamaciones surgieron a través de la clase. Itachi Uchiha, siendo enseñado por un Sannin. Bien para todos, incluso las fanáticas mayores de su fan club, pero el Jinchuriki del Kyuubi. Ese monstruo. Y Mitarashi Anko. Incluso se pronunciaron algunas palabras sobre ella, una huérfana de guerra que acababa de tener suerte, y con eso, el rencor vino también en su dirección, haciéndola parecer realmente incómoda, ya que nunca había creído que alguien pudiera encontrar razones para darle fallas. Ser un huérfano de guerra. Hola Itachi, dijo Naruto en voz alta, ¿crees que puedes mostrarme ese genjutsu que dominaste para enviar a un grupo de niños lloriqueando a sus madres? Ya sabes. El ultra secreto que solo los de los Uchiha Clan sabe cómo hacer. Pero Naruto-kun, eso hace que los niños llorones mueran después de que lo uso, como Itachi respondió seriamente al niño, incluso Iruka palideció un poco, ¿realmente existía el jutsu? La forma sería en que Itachi le había respondido al chico rubio, bueno, de todos modos. Espera a que venga tu Jounin Sensei, y luego saldrás, mientras Iruka dejaba el ahora silencioso como la sala de la muerte. Después de sus palabras, el primer Jounin que realmente entró fue el propio Orochimaru, de piel pálida. El hombre tenía una sonrisa divertida en su rostro, mientras observaba con deleite las miradas de envidia de los otros estudiantes, pero en silencio notó que no había un indicio de orgullo ni en el Uchiha ni en el Mitarashi. Naruto mostró alivio, pero de eso, el hombre estaba seguro. Se había interesado en el niño desde que su maestro, Hiruzen, le enseñó cosas, no mucho, en realidad, solo punteros, pero el niño los absorbió como una esponja, donde otros niños en el parque jugaban. El niño rubio de apenas 6 años estaba absorbiendo conocimiento como si fuera aire que el viejo necesitaba respirar. Había sido más que suficiente para garantizar la búsqueda de su interés, y el niño era el Kyuubi Jinchuriki, y seguía siendo interesante, al igual que los eventos que lo habían llevado allí. ¿En algún otro lugar no tienes un grupo genin para enseñar, Kakashi?, preguntó el Hokage. Hokage-sama, con respeto, ¿por qué no se puso en mi equipo? Kakashi había sido Jounin durante bastante tiempo, y él estaba tomando estudiantes desde hace un tiempo, entonces, ¿por qué no asignarle uno de los pocos niños que en realidad podría tratar de enseñar algo? ¿El quién? El Hokage respondió levantando una ceja. Naruto, dijo el nombre Kakashi, su único ojo visible mostraba un breve destello de tristeza, mientras el tono del Hokage se volvía ágil. Orochimaru de los legendarios 3 quería enseñarle, y por esa razón, fue elegido. Mientras el hombre hablaba, volviendo la mirada hacia la aldea, murmuró, apenas conteniendo su ira. El niño rechazó cualquier intento de conciliación, él insistió en este camino, así que ahora lo continuará hasta el final, y me aseguré de que el propio Orochimaru no muestre indulgencia hacia él o el resto del equipo. Si realmente pasa la prueba Genin, mientras se enfrenta a un legendario Sannin, entonces tal vez valdrá lo suficiente de mi tiempo para resolver algunas misiones de nivel D para él. Pero, el Jounin de cabello plateado trató de encontrar una razón para una llamada de juicio tan desordenada, pero no pudo, ya que el Hokage lo interrumpió, dejando que su voz transmitiera los pensamientos del ninja imitador. Kakashi. Es extremadamente importante para el pueblo, ¿nos entendimos? Ante esas palabras, Kakashi asintió. Sí, Hokage-sama. Cuando se dio vuelta para irse, la puerta de la oficina se abrió, y una mujer, que llevaba a una niña de 2 años en sus brazos, entró con una sonrisa. Kakashi-kun, Kusina habló, con una sonrisa, ¿cómo estás? La niña de 2 años, con el pelo rojo, atado en una cola de caballo, miró con sus claros ojos azules a Jounin, de cabello plateado, que le sonrió, antes de responder. Todo está bien, Kusina-san, aunque tengo un poco de prisa, lamento no poder quedarme más. Nos vemos, Katsumi-chan, y con esas palabras, dijo así a los tímidos 2 años después, Kakashi se fue apresuradamente, dejando atrás a la mujer pelirroja que, arrullando a su hija de 2 años, se acercó a su esposo, el cuarto Hokage, Minato Namikaze. El hombre que había repudiado a su propio hijo, alegando que era demasiado irrespetuoso para ser un Namikaze. El hombre que lo había arrojado al departamento de un huérfano, porque había considerado que su propio hijo era demasiado peligroso para quedarse, después de sellar al Kyuubi dentro de él, pero sin embargo le había ofrecido al niño que regresara solo a una familia amorosa. Si se negaba a ser un shinobi, el hombre que parecía considerar a Naruto más como una herramienta, un objeto, un mueble que como un niño que respiraba de verdad. No sabía cuál de los dos odiaba más.
su sensei por lo que había hecho, alegando que el niño debería ser considerado un héroe, pero sin embargo echarlo a la calle, o la esposa de su sensei, por no haber levantado un dedo para proteger a su primogénito. Realmente, en realidad, no lo sabía, pero él, como un par de otros amigos cercanos de la familia, había indagado la verdad y no la había encontrado, demasiado apretada en la mente del cuarto Hokage, solo que era, la verdad,